Vamos a recibir a Francisco Álvarez, Pancho, con un café esta mañana. Kenia nos trae todos los días este cafecito. Pancho, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Edith, buenos días, Germán, a los amigos y amigas televidentes. ¿Cómo está hoy? A la orden de ustedes. Gracias Y al pie del cañón. Y al pie del cañón. Gracias Muy por bien. madrugar con nosotros esta mañana. Bueno, le invitamos después de la decisión dada a conocer ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es respecto a unas 30 personas, pero en el caso particular de República Dominicana, respecto al ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien está siendo procesado y en sus cuentas en redes sociales, la embajada hace las especificaciones. Primero, que usted nos explique un poco el contexto, menciona algunas leyes de lo que se ha producido aquí. Bueno, tal vez comenzar con yo hubiese querido comenzar con una nota alegre, como la que Germán informó cuando terminó el segmento anterior. De la de Brenda Castillo. De Brenda Castillo, como la mejor jugadora de voleibol del mundo. De todos los tiempos. Pero la verdad que la noticia del caso Jean Alain Rodríguez y las sanciones impuestas en Estados Unidos tienen un punto de tristeza, en mi opinión particular, porque incluye no solamente a la esposa, sino también a los hijos de Jean Pero Alain. solo por eso, porque usted y Participación Ciudadana han jugado un papel cardinal en la lucha contra la corrupción. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de uno de los principales imputados, uno de los principales casos de mega corrupción. Sí, pero yo siempre creo que hay que hacer la salvedad con respecto a aquellas personas que no son responsables, que no son responsables de lo que ha hecho su padre, su pariente, en fin. Quería puntualizar eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, algunas personas me dicen que esto es una reacción o una respuesta a lo que hizo Jean Alain con respecto al grupo de trabajo de la Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y no es así. Realmente Estados Unidos, cuando toma este tipo de decisión, ya tiene meses trabajando ese tema, reuniendo la información, porque lo que ha hecho en el día de ayer, que era el día de la lucha contra la corrupción a nivel mundial, que por cierto Participación Ciudadana lo celebró la semana pasada, reconociendo al magistrado Julio César Cano Alfao por su integridad, por más de 35 años en el ejercicio profesional. Fíjate cómo en el ejercicio de la judicatura, fíjate cómo también se puede utilizar esa fecha de manera positiva, ¿no? Sí. Para estimular lo bien hecho. Para estimular lo bien hecho, para que sirva de ejemplo lo bien hecho, ¿no? Bueno, Estados Unidos lo celebró de otra manera y lo celebró con dos decisiones, una del Departamento de Estado y otra del Departamento de Tesoro. El Departamento de Estado, a través de su ley, esa sección de la ley 7031C que todo el mundo está leyendo desde ayer, es la que permite al Departamento de Estado, pues en aquellos casos donde hay información creíble, fíjense bien, no que haya una sentencia de un tribunal, cuando hay una información creíble a juicio del Departamento de Estado, obviamente, le permite información, obviamente, que comprometa la responsabilidad de una persona en materia de corrupción, permite al Departamento de Estado hacer inelegible a esa persona y a sus familiares inmediatos para el tema de visado para la entrada a los Estados Unidos. Lo que ha hecho básicamente el Departamento de Estado es sancionar con la imposibilidad del señor Jean Alain Rodríguez, su esposa y sus hijos de obtener el visado para poder entrar a Estados Unidos. Y esa ley del Departamento de Estado permite que el Departamento de Estado lo pueda hacer de manera pública o privada. Hay precedentes. Y hay muchos casos de cancelaciones de visa que no se conocen. Que uno no sabe. Aquí en República Dominicana y en toda parte del mundo. Que el Departamento de Estado toma la decisión, cancela la visa y no lo publica. Porque la ley le permite en Estados Unidos hacerlo de una de las dos maneras, pero cuando pública o privada. Pero cuando lo hace público hay como una intencionalidad, entonces, claro, un metamensaje. Absolutamente, Germán. O sea, cuando toma la decisión de hacerlo público y lo dicen de manera expresa, es porque quieren enviar un mensaje más allá del sancionado. ¿Más allá en qué sentido? Bueno, desde el momento en que te cancelan la visa para entrar a Estados Unidos, es muy difícil tú poder hacer negocios con un banco norteamericano. Por no decir imposible. Pero además de eso, no solamente con bancos norteamericanos, sino con bancos de otras latitudes que sean corresponsales de bancos norteamericanos. En otras palabras, que es la mayoría. Se te cierran las puertas del sistema financiero
a nivel mundial prácticamente. Y cuando lo hacen de manera pública, porque quieren dejar establecido que quieren que la sanción sea más efectiva también en temas financieros, ¿no? De bloqueo a las actividades financieras de la persona que es señalada de esa manera. Pero ¿Significa que pase lo que pase ahora con Jean Alain al final de este proceso, el caso Medusa, su firma de abogado no podrá ser, digamos, no podrá estar vinculada a ningún proceso con otra firma internacional que a su vez tenga algún vínculo con firma norteamericana? Exacto. Es como una cascada. Sí, pero no porque esta sanción abarque la parte financiera, porque la ley del Departamento de Estado solamente tiene que ver con la entrada a territorio norteamericano. Pero repito, cuando se hace público, ya el sistema financiero anota ese tema y esas personas usualmente tienen restringido las posibilidades de interactuar con el sistema financiero. Diferente a, y ayer también se tomó una decisión en ese sentido, a la decisión que toma el Departamento del Tesoro norteamericano, que ya no es aplicando la ley del Departamento de Estado, sino la ley global Magnitsky, que permite, aparte de impedir la entrada al territorio norteamericano, permite también sanciones económicas directas sobre los afectados. Y recordemos que ya que tenemos en República Dominicana 2 personas, Rondón Ángel Rondón y Félix Bautista, que han sido sancionados bajo esa ley global Magnitsky. Son las sanciones que tienen Ángel Rondón y Félix Bautista, ¿son diferentes a las que le imponen a Jean Alain Rodríguez? Aparte del impedimento de entrada al territorio norteamericano, están las sanciones económicas. En el caso de ellos dos. En el caso de ellos dos. Jean Alain no está incluido. Rondón por lo de Odebrecht, me imagino. Sí, y Félix Bautista. Por el caso que tuvo, que aunque obtuvo un no al lugar, por así decirlo, no fue de un juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, esa sanción se mantiene. Esa sanción norteamericana se mantiene, no tiene nada que ver con el tema judicial. Por eso yo comencé diciendo, cuando haya información que sea creíble, pero creíble ¿a quién? A las autoridades norteamericanas, única y exclusivamente. En el caso de Jean Alain Rodríguez, esta es una sanción de tipo administrativa, no tiene, ¿qué consecuencias tiene? O sea, además de que él no pueda viajar a Estados Unidos ni su familia. Bueno, yo expliqué, al hacerlo de manera pública. Es como una sanción moral. No solamente una sanción moral, cuando él vaya a un banco norteamericano a tratar de abrir una cuenta bancaria, tiene problemas. Muy probablemente no va a poder hacerlo. Y aquí puede hacerlo con Scotiabank, por ejemplo. Y si va a un banco local que tiene corresponsabilidad con un banco norteamericano, puede tener también dificultades en República Dominicana. O sea que el efecto es muy duro. La gente cree que no, pero es muy efectivo también. Va más allá de la reputación, lo que quiere decir. Y lo más importante, y lo dice claramente el comunicado de prensa del Departamento de Estado, lo que se pretende de esta manera es dar un ejemplo para que todas las personas que están en funciones públicas lo piensen bien antes de meter la mano en dinero público. Uno podría cuestionar el papel de gendarme del mundo, de juez y parte también, porque bombardea cuando quiere, a donde quiere. Estados Unidos se abroga el derecho de decir aquí está Dios y aquí está el diablo. Uno podía cuestionar eso. Sin embargo, esto tiene una repercusión, como usted ha dicho. Para participación ciudadana, ¿cuál es la importancia que tiene esta decisión? Mira, la realidad es que Estados Unidos no hace este tipo de cosas por filantropía, ni por amor al arte, para que la gente lo entienda de una manera más llana, ¿no? A la ligera. Siempre hay intereses de por medio, siempre. ¿Y cuáles son? En Estados Unidos hay un grupo de leyes, no solamente esta del Departamento de Estado, no solamente la ley global Magnitsky, sino hay una ley de prácticas corruptas que persigue a las empresas norteamericanas más allá de la frontera norteamericana cuando cometen soborno, por ejemplo, en República Dominicana o en cualquier otro país del mundo. Fíjate bien, la justicia norteamericana alcanza a sus ciudadanos, personas físicas o sociedades, donde quiera que estén. Donde quieran que estén en el mundo, si están utilizando prácticas corruptas para obtener trabajo. Eso deberíamos hacerlo nosotros. Debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Cada país debería tener una ley como la tiene Estados Unidos en ese sentido. Ahora, ¿qué ocurre? Que de buenas a primeras, las empresas norteamericanas, cuando iban a participar en una licitación en República Dominicana, por ejemplo, iban en desventaja, porque ellas no podían sobornar, porque hay una ley norteamericana que los persigue aún fuera de su territorio. Pero Odebrecht sí podía. Pero Odebrecht sí podía,
y entonces ganaba los concursos perjudicando a las empresas norteamericanas. Ahí ellos tienen razón. Digamos Entonces, que la corrupción pervierte las relaciones. Pero ¿qué ocurre entonces? Que ellos se abanderan en la lucha contra la corrupción, pero están protegiendo los intereses de las empresas norteamericanas. Pero esa parte está bien. Sí, pero es bueno que la gente sepa que no es por amor al arte. No, ni por amor a la transparencia. Exacto, ni nada. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero hay un beneficio colateral. Hay un beneficio global. Ajá. Global, no solamente para Estados Unidos, sino para los países donde pues se utilizan esas prácticas corruptas y son detectadas. Por ejemplo, Odebrecht. ¿Dónde se detectó el tema? ¿Fue aquí en República Dominicana? En Miami. En Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos por investigaciones que estaban realizando porque las empresas norteamericanas perdían todos los concursos frente a Odebrecht. Entonces investigaron y encontraron pues obviamente todas esas prácticas corruptas y las revelaron. Aquel diciembre famoso del 2017 fue, 16, donde todo el mundo quedó sorprendido por la magnitud de los sobornos y la extensión de esos sobornos a nivel global. Aquí admitió haber entregado 92 millones de dólares. Por eso pagó o se comprometió a pagar, creo que no lo ha pagado aún, 184, que es el doble. Pagó una parte y otra parte no la ha pagado todavía. Hasta cuberos son. Bueno, lo que pasa es que ese acuerdo, que por cierto fue negociado en la gestión de Jean Alain Rodríguez, hay que recordarlo. ¿Cuál era el problema? Que estaban negociando con una empresa que probablemente iba a caer en quiebra por los riesgos que habían. Y si tú le vas si es una persona que puede caer en quiebra, te debe un dinero, hay un riesgo muy serio de que no te lo pueda pagar. ¿No es así? Pero bueno, de todas maneras, aquí lo importante es, en este momento, que el proceso judicial que existe en República Dominicana debe seguir su curso de una manera más eficiente que lo ha hecho hasta la fecha. No solamente en el caso Medusa, que involucra a Jean Alain Rodríguez, sino, por ejemplo, el caso Calamar, que estamos esperando la presentación de acusación. En stand-by. Bueno, el Ministerio Público ha pedido una prórroga del plazo para presentar su acusación, pero ya ese caso tiene mucho tiempo bajo investigación. Pancho, usted expresaba antes la aprehensión, la preocupación que hay en participación ciudadana, usted lo ha dicho también en otros espacios, aquí mismo también, anteriormente, sobre la lentitud de estos procesos. Hay la posibilidad de que esto quede así, ya lo hemos... Miren, lo que pasa es que el código... Porque ya el caso Jean Alain, el caso Medusa, se acaba de leer las 12.000 páginas, que era el más extenso. Pero estamos en la audiencia preliminar, etapa intermedia, todavía no es un juicio de fondo, aquí no es para determinar si es culpable o inocente, sino si vale la pena hacer un juicio de fondo. Y sin embargo no hemos pasado 5 meses, yo estuve aquí sentado en esta silla precisamente antes de que comenzara esa lectura. Y hice unos cálculo. Y usted dio más o menos el tiempo. Y eso fue lo que ocurrió, 5 o 6 meses aproximadamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Código Procesal Penal establece que los casos tienen que conocerse en un plazo razonable, que el Código fija en 4 años. Ya el caso Medusa de Jean Alain Rodríguez tiene más de la mitad de ese plazo y todavía no ha llegado a audiencia de fondo. ¿Qué ocurre si llega el plazo y no hay una sentencia de primer grado sobre el fondo? Se extingue la acción penal. ¿Qué fue lo que pasó con el caso Tucanos? Que la Corte de Apelación declaró extinguida la acción penal, aunque eso se ha recurrido. Esa es una espada de Damocles, como se llama. Pero ¿cómo se cuenta el tiempo? Porque el tiempo no solamente se cuenta por el plazo transcurrido, sino de quién fue responsable de que ese tiempo fuese así. O sea, yo veía, por ejemplo, en una de las audiencias que los abogados decían no podemos ir a más audiencias. En el caso de Jean Alain Rodríguez. Claro. No podemos, nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos otros casos. Como que eso no es trabajo. Nosotros tenemos clientes que viajan. Entonces, en esos casos donde usted ve que solo son 2 audiencias semanales, por ejemplo, ¿se le contabiliza al Ministerio Público? Mira, nosotros, en Participación Ciudadana envió una carta al presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, hace unos meses, expresándole la preocupación precisamente por la suerte de esos casos de corrupción. ¿Por qué razón? Muchas personas dijeron, el Consejo del Poder Judicial no se puede meter en las decisiones que debe tomar el juez. Y tiene razón, el juez es el que decide, sin ninguna influencia de ningún sitio, ni siquiera de la Suprema Corte o del Consejo del Poder Judicial. Ahora, el Consejo del Poder Judicial es el que administra el Poder Judicial y debe crear las condiciones para que los jueces que tengan esos casos complejos tengan el tiempo suficiente para celebrar audiencias, si es necesario, cada día. Entonces,
la parte administrativa de cómo se gestiona un despacho judicial, sí corresponde al Consejo del Poder Judicial crear las condiciones, repito, para que pueda actuarse con agilidad. Porque imagínense qué ocurre, y lo dijo precisamente el magistrado Cano Alfau en el reconocimiento que le hizo Participación Ciudadana por su integridad y lucha contra la corrupción la semana pasada. El magistrado Cano señaló, y nosotros compartimos plenamente esa opinión, que es responsabilidad única y exclusiva de los jueces, y solamente de los jueces, no de los fiscales, no de los abogados de la defensa, no de los querellantes, de los jueces, administrar el proceso para que no llegue la extinción por la vía de la duración máxima del proceso. Entonces, sería un duro golpe para la lucha anticorrupción. Pero imagínense que todos estos casos, después de años de investigación, todos se caigan. Mire una cosa, Pancho, que quería preguntarle con respecto al caso de Jean Alain Rodríguez y la decisión que comunicaba ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Esto tiene algún proceso, mecanismo de solicitud de reconsideración al menos? Sí, él puede perfectamente contratar a una firma de abogados en Estados Unidos y elevar una solicitud para que sea reconsiderado eso. Sea reconsiderada esa decisión. Pero las posibilidades son pocas. Las posibilidades son muy pocas porque es discrecional para el Departamento de Estado determinar a quién le permite entrar o no al territorio norteamericano. Yo quería terminar la idea anterior del punto que planteó Germán sobre el tema de la duración máxima del proceso, ¿no? Miren, el Código Procesal Penal establece que cuando se presenta una acusación, los imputados tienen 5 días para presentar su defensa. 5 días. Lo dice el Código de manera expresa. 5 días. Vamos a tomar el caso Medusa. ¿Qué pasó? Cuando se fue a la primera audiencia, los abogados de los imputados pidieron, hubo uno que pidió 1 año para estudiar el expediente. 1 año. El juez concedió no 5 días, fuera del plazo legal, fuera de lo que dice la ley, le concedió un plazo de, creo, 30 días una vez y 2 meses otra vez. Fueron 2 extensiones de plazo que le dio. La pregunta es, si eso se hizo para ser flexible, para permitir que el imputado tenga mejores condiciones para poder defenderse, ¿se puede computar ese tiempo en contra de la acusación? No debería. Obviamente, pero eso es una decisión que compete. ¿Quién decide si debe o no debe? El juez tiene esa potestad. Esa potestad. El código fue modificado en el 2015 precisamente para decir que cuando es por culpa de los imputados la dilación, ese tiempo no se cuenta. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué es lo que persigue la ley? Que los casos se conozcan en un plazo razonable. Ahora, es lo mismo un caso donde hay 3.500 pruebas, donde hay 400 testigos, donde hay 42 imputados, que un caso donde hay un imputado con 5 pruebas. No es igual, no se le puede dar el mismo tratamiento, ¿no? Así en términos de tiempo necesario para conocerlo, ¿no? Y ese es el punto medular en este caso, porque hay un serio, oigan bien, lo estoy diciendo hoy terminando este año, hay un serio riesgo de que pueda venir una interpretación que corresponderá responsabilidad a los jueces en ese sentido, de decir, ya se cumplió 4 años y no hay una sentencia todavía en primer grado, extinguida la acción penal. A mí me llamó la atención poderosamente que el juez estaba tratando de avanzar en el proceso y propuso, de hecho, una reconsideración de la agenda, de la manera en que trabajaban, y varios de los abogados decían, no, yo no puedo, yo soy abogado de otra gente, no, mi cliente viene a tal sitio. Ese tipo digamos, de solicitudes es muy poco probable para una gente infeliz de este país. Te dicen, a usted le toca audiencia el 20, el 21, el 22 y el 24, y ya. Pero en estos casos entonces comenzó todo el mundo a protestar y finalmente las audiencias no se incrementaron. Eso a mí me llamó la atención. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la judicatura de habilitar espacios suficientes, los necesarios? Porque esa también puede ser una técnica de dilación terrible. Hay medidas administrativas digo, para que no crean que quiero que el Consejo del Poder Judicial se meta en la decisión que tiene que tomar el juez con respecto a la suerte de un caso. Pero hay medidas administrativas, por ejemplo, liberar al juez el juez no reciba más trabajo, otros casos, y pueda dedicarle el tiempo completo. En Estados Unidos, lo vemos en el caso de los casos que maneja contra Donald Trump en este momento, ¿no? Un juez le dice a Donald Trump, su caso va a comenzar a conocerse el 14 de marzo del año próximo. La gente dice, 14 de marzo, pero faltan 5 meses para eso.
Sí, pero cuando comienza a conocerse, Ahí no ya. para hasta que termine. Es un expreso. Y son audiencias continuas todos los días. Y a un abogado no se le atrevería, un abogado jamás se atrevería en Estados Unidos a decir, magistrado, que yo no puedo. Eso es, aquí No broma. se atrevería Problema porque de él. Esa- el esos boche que le va a dar videos- el magistrado. esa discusión la vimos ahí. Pancho, Mire, hay quisiera un- preguntarle, no sé si, perdona, Las damas siempre sobre van el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura está es que son varios temas con usted hoy, pero el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que tomar una decisión con respecto al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué expectativas tiene de esto y las implicaciones que tiene? ¿Por qué es importante? Que como dicen un grupo de jóvenes abogados que grabaron un video que dice que pongamos el ojo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, yo lo primero que quisiera es que no ocurriera lo que ha ocurrido en el pasado, en múltiples ocasiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se reparten los jueces que deben ser designados. Me recuerdo como ahora, cuando Hipólito Mejía tenía que designar 3 vacantes, llenar 3 vacantes que habían en la Suprema Corte de Justicia en el año 2001, y dijo literalmente que uno lo iba a designar Balaguer, otro lo iba a designar Jorge Subero Isa, que era el presidente de la Suprema Corte Lo de designó Justicia. Balaguer, lo sugirió Balaguer. Y el tercero lo iba a designar el PRD. Y dejaron al PLD fuera, por cierto. Y hubo una repartición. Entonces, Pero ¿para en qué hacen, Estados Unidos un poco hacen eso pero ¿para también, qué hacen entonces evaluaciones? Si va a ser un tema de repartición. Por eso yo digo que ojalá en esta ocasión no se diga que uno lo va a designar la Fuerza del Pueblo, otro lo va a designar el PLD y los otros 3 lo va a designar el PRM. Ojalá eso no ocurra. Pero eso es muy, muy probable. Pero ojalá no ocurra, porque entonces todo este tema de las evaluaciones no fueron más que un maquillaje o un entretenimiento frente a la ciudadanía. Bueno, Ahora, ¿qué debe ocurrir? Yo siempre he favorecido que se designen jueces de carrera en el Tribunal Constitucional, igual que en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces de carrera ya tienen un historial ahí que uno puede verificar su carrera, comprobarla, mucho más seguro, ¿no? Pero en segundo lugar, yo espero que también el tema de la inequidad de género que existe en el Tribunal Constitucional sea mejorada. Pero hay quienes plantean que además de jueces, ahí debería incluirse académicos, intelectuales del derecho, no necesariamente que sean jueces de carrera, porque sí. Una judicialización. Bueno, Sí. yo te repito, mi opinión personal, yo te doy mi opinión personal, es que tanto en la Suprema como en el Tribunal Constitucional yo prefiero jueces de carrera. Jueces de carrera. ¿Por qué? Porque tú tomas la carrera de Julio César Cano Alfao y tú la ves y tú puedes salir a preguntar. Y esa persona tiene 35 años ejerciendo la judicatura de una manera responsable, ética, íntegra, con eficiencia. Entonces ya ahí tú no te vas a equivocar. Ahora tú traes de la práctica privada a un Pancho Álvarez y lo metes de cabeza en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Constitucional y nadie puede saber lo que yo voy a hacer como juez porque nunca lo he sido. Ya. Ahora, obviamente, el Consejo tiene la posibilidad de Pero nombrar, no, aparte no de jueces son, de carrera, serían, por ejemplo, ¿cuántos miembros son? 13. pero son 5 los que se van a Tres, designar, Ok, cinco. ok, pero son 13 los miembros del Tribunal Constitucional. Ajá, y si usted tiene un Una académico, representatividad. qué sé yo, Bueno, el Consejo tiene la posibilidad de nombrar no solamente jueces de carrera, sino también de Exacto. otras esferas. Sí. Y hay, en los más de 100 personas que fueron evaluadas, hay personas de sobra para poder hacer una buena selección. Es verdad que están escogidos ya. Bueno, Dice, siempre se ríe de que ya eso se coge previo, de que eso no se coge necesariamente, que esas entrevistas Es- son un mero formalismo. de que está como el 13. No te dice mira, que es formalismo. y te déjeme dice. decirle, y eso ha calado tan hondo. Eso ha calado esa idea. sí. Esa Esa idea duda. de que eso siempre está repartido y Antes. decidido con anterioridad ha calado tan hondo que mucha gente decide no presentarse. No, sí, bueno. Es Por una ejemplo, una persona, y me voy a atrever a mencionar un nombre, como Flavio Darío Espinal, que hubiese sido un excelente Lujo. presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque sustituir a Milton Ray Guevara da trabajo. ¿Y qué por pasó? su ¿No quiso estatura, presentarse? ¿no? Por su estatura. Pero, por ejemplo, un Flavio Darío Espinal que tiene esa estatura de Milton Ray Guevara para presidir la Suprema con O el el respeto de toda la constitucional, población, constitucional. para presidir el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no se presentó. Yo no le he preguntado por qué, pero yo me imagino que él dirá, No va a bueno, yo perder fui tiempo. consultor jurídico de la época Pero de quizá no Danilo le Medina interesa. y me van a... Pero quizá no le interesa. Yo creo que es que sencillamente él sabe que como aquí se toman ese tipo de decisiones por interés partidario,
a él lo van a descartar porque estuvo en una posición en el gobierno de Danilo Medina. Bueno, eso no debería ocurrir en un trabajo como el que está haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero volver un poquito atrás con Jean Alain. Jean Alain se le dio un permiso o una dispensa, no sé cómo se llama legalmente esto, para que, decía él, para trabajar en su oficina y producir el sustento de su familia, algo muy noble. Pero lo que hemos visto en la práctica es que se ha dedicado a ser un youtuber y usar esa plataforma para ripostar, para argumentar, para defenderse y para atacar al Ministerio Público. Eso es legal, eso se puede. Lo primero es que él tiene derecho a defenderse. No Pero no digo, fuera del tribunal. Pero no solamente en los tribunales, Okay. también en la opinión pública, porque Okay. obviamente Todo el Ministerio Público está también dando opiniones sobre la suerte del caso de Jean Alain Rodríguez. Él tiene derecho a contestarle en la opinión pública también. Pero aquí hay 27,000 presos, 62% es sin condena, preventivo, y yo no he visto el primer preso de La Victoria que, bueno, a veces cuelan un video, una cosa, pero eso no, los hijos de Machepa no tienen esa posibilidad. Todos tienen el mismo derecho, que lo ejerzan o no lo ejerzan es otra cosa, o bueno. que existan las condiciones para que lo puedan ejercer es otra cosa. Bueno. Ahora, por ejemplo, podrían hacerlo. Han criticado también que fue al grupo de trabajo de la ONU. Ese es un derecho que tiene también. Sus abogados tienen derecho a definir la estrategia que van a utilizar. Ahora, lo que no pueden es decir que el Ministerio Público tiene que callarse la boca cuando ellos están en la opinión pública expresando sus criterios, ¿no? El Ministerio Público también tiene derecho a opinar en los medios de comunicación y dirán, eso es un juicio paralelo. No. Ojo, mucho cuidado. No se trata de un juicio paralelo. El único juicio es el que el juez lleva a cabo y la única decisión es la que va a tomar ese juez. Mire, ya que Germán me menciona llamaba la este atención caso, porque él pide permiso para trabajar y está haciendo. a mí me preocupa otra cosa. más ver el caso de Jean Alain, que dice, bueno, que puede ir a su oficina. Nosotros tuvimos aquí a una joven. Este es un caso que no tiene la dimensión pública de un caso como el de Jean Alain, porque obviamente entra en juego la estatura de cargo que tenía, que era la de procurador, pero es una joven que hizo una acusación de violación a un sujeto que tiene una especie de centro para crecimiento personal, reducir medidas, gimnasio, alimentos, hasta huevo orgánico vende él. Ese señor acaba de ser condenado a 12 años de prisión. Sí, 12 años de prisión. Ese señor recibió el beneficio, acusado de violación, de estar con una prisión domiciliaria. Ese señor reside en el tercer piso de un local que es al mismo tiempo el mismo centro donde se produjeron los hechos. ¿Usted qué cree que pasó? En las redes sociales sigue promoviendo, que sigue ofreciendo los mismos servicios, recibe chicas, recibe jóvenes, sigue vendiendo, o sea, porque reside ahí, está en arresto domiciliario, pero el negocio que fue la fuente que puso en riesgo la seguridad de una joven y que acaba de ser condenado a 12 años, siguió operando. Eso sí es un caso que a mí me llama la atención porque es como un maestro, que usted tenga un maestro que esté enjuiciado, lo primero que le impide en algunos países es el acceso a niños. Pero, él sigue ofreciendo servicios en su centro con arresto domiciliario. Eso es legal. Ahí debió el Ministerio Público pedir al juez que le varió la medida de coerción, si decirle, claro, que pusiera unas restricciones precisamente para evitar que pudiera cometer esos mismos delitos, ¿no? Y si es un tema que tiene que ver con salud pública, pues el Ministerio de Salud Pública también tiene vela en ese entierro y debería tomar medidas al respecto. Mire, hay una cosa que quería presentar. Tenemos la flor de loto. Esa es la imagen que ustedes utilizan en Participación Ciudadana para dar el premio anticorrupción. Dicen que la flor de loto crece en las aguas más sucias que hay. Usted ve esta flor nacer con toda la belleza que ustedes están mirando. Ustedes acaban de dar el premio al magistrado Cano Alfao. Entonces quería, ya tomando en cuenta todo este tema de la corrupción, que a la gente en República Dominicana le importa mucho. Y yo me quedo pensando en la gente que trabaja en escenarios donde se cometen actos de corrupción, algunos que se suman, otros que dicen, lo confrontan, y hay quienes se quedan en silencio pero no participan. Y pienso, por ejemplo, en la misma Procuraduría General de la República y en el Ministerio Público. Porque cuando hablamos del caso de Jean Alain Rodríguez, no estamos hablando solo de Jean Alain Rodríguez, es de un modo de proceder y de una institución. Hoy ustedes que dan ese premio destacando la flor de loto, ¿cómo ven
en términos, digamos, institucionales de este país para poder ponerle un alto a la corrupción? Que hay mucho trabajo por hacer todavía, lamentablemente. Hemos avanzado, no podemos ser derrotistas y decir que no hemos avanzado, no con la velocidad que quisiéramos, todavía, repito, hay mucho trabajo por hacer. Yo quiero poner un ejemplo, porque la responsabilidad no solamente es de un funcionario público, sino también de quien designó ese funcionario público. Ocurrió un ejemplo ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente. Ustedes se recuerdan que en el Consejo Nacional de la Magistratura se presentó un candidato y quiso tener un discurso agresivo contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Rigoberto. ¿Qué hizo la presidenta en ese momento del Consejo Nacional de la Magistratura en funciones? La vicepresidencia de la República lo paró en alto. Lo paró en seco. Inmediatamente, ¿no? Sí. Ahora, eso me hizo recordar inmediatamente lo que pasó con Miriam Germán Brito, con Jean Alain Rodríguez. Lo contrario. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo veía la cara de Danilo Medina, y yo lo que pedía en ese momento en mi interior era, Danilo Medina tiene que tomar la palabra y detener la situación en ese momento. Lucía complaciente, ¿Cómo es posible que un consejero estuviera diciendo que tiene una carta que no se ha comunicado a nadie, que viola el reglamento con que opera el Consejo Nacional de la Magistratura, y el presidente del Consejo no lo parara y dijera, esa carta no se puede tomar en cuenta porque no ha sido divulgada, hecho pública, o sea, no se puede tomar en cuenta? Como hace un juez cuando se presenta una prueba fuera de plazo, esa prueba queda descartada, ¿no? Pero el presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura en ese momento decidió sencillamente quedarse en silencio y se hizo cómplice de eso que ocurrió. Lo que no pasó ahora con la vicepresidenta, que le puso un pare a una persona que estaba atacando a un miembro de a un presidente de la Suprema Corte que viene del litoral del PLD, de un partido diferente al de ella. Entonces, se creció ahí la le dio la oportunidad de crecerse, como también la tuvo esa oportunidad Danilo Medina y no la aprovechó. Porque bueno, puede ser discutible todo lo que decía, lo que pasa es que no era el escenario, le han dado la oportunidad para hablar de sus... Rigoberto Rosario, Guerrero Rosario, es el abogado que se presentó, un abogado de muchos años. Yo lo he entrevistado alguna vez y entonces dijo que todo lo con que una dijo. actuación muy desafortunada. Pero a mí Pero le dieron 2 minutos 25 segundos. Es la participación más chiquita que hay sí. ante el Consejo Nacional Y de muy la triste Magistratura. porque perdió la oportunidad. Bueno, sin triste embargo, no, él fue a decir eso. Y sin embargo, Para él no es triste, él todos llevaba los eso miembros listo. del Consejo decidieron no hacer preguntas, obviamente como una forma de manifestar su desaprobación de esa actitud que asumió ese Un candidato. gesto en ese desagradable. momento. Bueno, Pancho, gracias. Pancho, me quedo con lo que ha dicho. Con la promesa de un próximo año. Pese a todo, hemos avanzado. Creo que sí, hay que mirarlo de esa manera, para seguir avanzando. Para seguir avanzando. El próximo año nos vemos, Pancho. No, Bien, está terminando. ¿Usted cree que Participación antes? Ciudadana la semana próxima piensa dar a conocer su balance de fin de año, como lo hace todos los diciembre, ¿no? Y ahí Viene un año electoral. Vendrán temas Ustedes van a interesantes estar ahí. en la observación electoral como siempre. Vamos a estar. Y la gente que quiere ser observador electoral a través de Participación Ciudadana, ¿ya se tiene que inscribir o cómo lo hace? Sí, hay un programa que está en marcha ya para la observación, que no va a ser tan intensa en las elecciones municipales, porque nos concentramos casi siempre en las presidenciales y las congresuales, pero vamos a tener también una presencia en las municipales. Gracias, Pancho, por estar esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.